corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos nuevamente a estos estudios de las Sagradas Escrituras. Hoy
con la culminación de la segunda carta del apóstol Pedro a los dispersos, asimilados, expatriados entre las naciones. Hoy vamos a cerrar esta carta con el último capítulo, el capítulo 3, una carta corta, pero bueno, llena de grandes riquezas, como todo lo que hay en la escritura, todo lo que encontramos en la escritura es de grandes bendiciones para nuestras vidas. Y hoy vamos a estudiar este último capítulo. Así que vamos a dar gracias al Señor, a orar, a disponernos y a comenzar el estudio en la tarde de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria y bendecimos tu nombre, Señor. Una vez más nos das la oportunidad, Señor, de congregarnos, de buscarte, Señor, de compartir de tu palabra, Señor, de disfrutar del alimento espiritual, el que es eterno, del que permanece, Señor. Gracias yo te doy, Padre, porque nos regalas, Señor, día a día la posibilidad de buscar tu rostro, Señor, de conocerte más, Padre. Gracias porque has sustentado nuestras vidas, Señor. Has cuidado de nosotros, Padre, y hoy nos permites nuevamente acercar a ti, Señor, a través de tu palabra. Sé tu Padre instruyéndonos, Padre, hablando a nuestros corazones, Padre eterno, guiándonos por el camino de la justicia, de la vida, de la rectitud, Señor. Y que tus palabras, Señor, hoy puedan cumplir el propósito por el cual tú las envías, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Derrama sobre todos nosotros la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, Señor, el discernimiento, Padre. Y que hoy, Padre, podamos comprender tu palabra, Señor. Gracias, buen Dios. Te doy en esta hora en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, entonces vamos a arrancar entonces con el capítulo 3 y cierre de este estudio, ¿vale? Así que acompáñenme a- al capítulo 3 verso 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Que si esta es la primera vez que lo ven o este estudio es la primera vez que lo ven, los invitamos a que vean la primera parte, que es la primera carta, con sus capítulos y estos dos capítulos anteriores que corresponden a esta segunda carta del apóstol Pedro. Así que, capítulo 3 verso 1 dice, amados, esta es, dice, la segunda vez o la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y bueno, eh, aquí el apóstol Pedro recuerda que, bueno, esta es la segunda vez que escribe, bueno, pues la primera ya la conocimos y dice, y en estas cartas les he escrito con el mismo propósito y es exhortarles, ¿sí? A que tengan vuestro entendimiento limpio. En el capítulo 1 de esta carta, el apóstol Pedro eh, recalcó mucho el mantenernos firmes en la fe preciosa que los apóstoles recibieron. Dice, la misma fe que nosotros recibimos de esas que les predicamos y por eso les exhortamos a que se mantengan firmes en esta fe. Y es de esta manera que el apóstol Pedro continúa aquí exhortando a el limpio entendimiento, a que la fe, la predicación del evangelio que se había recibido, ¿cierto? Por parte de él y de los demás apóstoles fuese lo que mantuviese firme a estas congregaciones, a estas comunidades, porque todos los apóstoles recibieron el mismo mensaje y todos estaban enseñando el mismo mensaje. Pero como vimos en capítulos anteriores, habían unos falsos maestros, de aquí va a hablar también, falsos apóstoles, falsas personas que entraban en la congregación o en las congregaciones a enseñar otra cosa totalmente distinta. Y es por eso que el apóstol Pedro dice, nosotros no trajimos el evangelio a ustedes con fábulas, con mentiras, con cosas diferentes a la realidad de todo, lo que nosotros vimos y oímos, ¿no? Lo que nuestros ojos pudieron ver. Y fue él mismo el que presenció lo que en el capítulo 1 recuerda en el monte donde el Mesías se transfiguró junto con Elías y con Moisés, que luego
Desaparecen estos dos últimos y queda el Mesías solo y una voz que le dice a los que estaban allí oyendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Pedro tiene eso como una premisa espiritual de que el evangelio que él está anunciando y el que los apóstoles anuncian es verdadero y que no nos dejemos, o a las comunidades dicen, no se dejen engañar por cualquier otra enseñanza distinta a lo que el Señor ya habló. Porque dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura en el capítulo 1, que es la Torá, la instrucción, lo que el Señor habló por Moisés, por los profetas, y esa es la palabra en la que debemos ser confirmados, afirmados y mantenernos firmes para no tropezar. De hecho, en el capítulo 1 dice, el que haga estas cosas no tropezará jamás. El que se mantenga aferrado a la luz como una antorcha en medio de la oscuridad, pues éste no resbalará jamás. Los demás, los que no permanecen en esto, dice el apóstol Pedro, no les ha amanecido y son como ciegos, no pueden ver. Entonces, continúa la exhortación aquí diciendo, les escribo esta carta como en las primeras, o en la primera, para que se mantengan en vuestro limpio entendimiento. Que tengáis memoria, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y aquí el apóstol Pedro combina dos mensajes que en tiempos son distantes, pero que hablaron de lo mismo. Y es lo que los profetas hablaron y lo que los apóstoles enseñaron. Aquí nos da esto otra prueba más de que la palabra del Señor ha permanecido a lo largo del tiempo, que lo que hablaron los profetas, perdón, fue lo mismo que anunciaron los apóstoles, lo mismo que vino a hablar Yeshua, fue lo mismo que Moisés anunció. Entonces él dice, tengan memoria de las palabras dichas por los profetas, que es el mismo mandamiento de los apóstoles, que recibieron de quién, del Mesías. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y aquí ya se va al final de los tiempos. ¿Sí? En el capítulo 1 y 2 está hablando acerca del tiempo presente, tengan cuidado de los que han entrado, de los que pueden engañarlos. Pero aquí el apóstol Pedro, digamos que de una manera profética, dice, al final de los tiempos tengan cuidado porque vendrán muchos más engañadores. El término que usa aquí es burladores, que es la palabra empaiktes. ¿Cómo? Es que yo vuelvo y digo, es que el griego a mí no me fluye. Empaiktes. Empaiktes, sí. No, no sé hablar griego. Empaques. Que traduce un maestro falso. Eso es un burlador. Entonces, digamos que el apóstol Pedro está diciendo aquí, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán falsos maestros, eso es lo que lo llaman aquí burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y aquí esto es un mensaje muy, muy crítico hoy en día, porque nos pone en una posición de juzgar, ¿sí?, el mensaje que recibimos. ¿Y cómo juzgamos el mensaje que recibimos? Pues escudriñándolo, sopesándolo con las escrituras, con lo que dijeron los profetas, con lo que hablaron los apóstoles, con lo que dice la ley, la Torá. Entonces, dicen, los posteriores tiempos vendrán falsos maestros que andarán según sus propias concupiscencias. Y aquí la palabra griega es epitsumía. Epitsumía es codicia, es un deseo exacerbado, un deseo descontrolado, eso es concupiscencia, con el fin de satisfacer eh, la carne o las pasiones desordenadas. Entonces, vendrán falsos maestros que andando según sus propios deseos, su propia codicia, les enseñarán un mensaje distinto, diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto es una pregunta que a hoy en día muchos se hacen. Bueno, si prometió que regresaría, ¿cuándo va a regresar? Y
Y obviamente en aquel entonces era algo mucho más fuerte porque el Mesías se va y dice, pronto voy a regresar, pronto vendré, y eso predicaban los apóstoles. O sea, los apóstoles, es que se me lengua la traba, los apóstoles salieron a predicar el mensaje del Evangelio y a decirles, arrepiéntanse, vuelvan al Señor, porque su venida está cerca, su regreso está cerca. Y claro, empezaron a pasar los años, empezaron a pasar el tiempo, y resulta que no volvía, no regresaba. Entonces muchos entraron en las congregaciones a decir, ¿y dónde está ese mensaje que predican los apóstoles que ya viene y no ha venido? Porque uno entiende que, bueno, resucitó, ascendió, y bueno, ha pasado 6 meses, un año, 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años, ¿cierto? Pero empieza a pasar el tiempo, y esta carta se escribe alrededor del 60 y 70, más o menos por ahí se escribe esa carta. Entonces, del año, Yeshua muere como entre el, digamos que en los cálculos que se hace, él no muere exactamente en el año 33. Pudo haber muerto entre el 35, 37 más o menos. eh, digamos que entre el 34 y el 36 o 37 ahí más o menos es en la época que, en el año que Yeshua muere, del cómputo que tenemos de los años a hoy. Y pues claro, el apóstol Pedro ya escribe esto entre el 60 y el 70, pues ya habían pasado casi 30 años más, eh, y el Mesías no había regresado. Entonces dice, manténganse firmes sin fluctuar, no se desanimen, porque vendrán muchos falsos maestros burladores que vendrán a decirles, ¿y dónde está su venida? ¿Dónde está su advenimiento? ¿No es que ya iba a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿y cuáles padres se hace referencia? Abraham, Isaac, Jacob, sí, desde ese tiempo dice, las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, o sea, seguimos igual, no ha cambiado nada de esto, el Mesías no ha regresado, o no ha venido, o no ha cumplido la promesa de restauración a Israel, porque eso es digamos que la promesa más importante que guarda el pueblo judío hasta hoy es, ¿y dónde está la restauración de Israel con el Mesías, cierto? Cosa que hace que el Mesías descalifique para el judaísmo, ¿verdad? Para la religión judía, porque no vino a restaurar el gobierno y el reinado a Israel, ¿verdad? Y a reconstruir el templo y todas esas cosas. Entonces, dice, tengan cuidado porque en los posteriores días vendrán muchos a burlarse de su fe, a decirles dónde está su Dios, los abandonó, ¿qué pasó? Se olvidó de ustedes. Pero dice esto, el versículo 5 el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente, o sea, una ignorancia eh, que no parte de la necedad o de la falta de conocimiento, sino una voluntad, una ignorancia por terquedad, o sea, porque quiero seguir empecinado en mi ignorancia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí el apóstol Pedro eh, nos va a dar una lección de historia y dice, estos ignoran, sabiendo que, que esto es de conocimiento general, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. ¿Por qué el apóstol Pedro dice esto? Cuando tú lees el relato de, de Bereshit, el relato del Génesis, ¿qué hizo el Señor cuando creó los cielos y la tierra? Dice que separó las aguas de las aguas y luego eh, la tierra la separó del agua y llamó a lo seco tierra y lo separó. Bueno, aquí se los voy a leer para no confundirnos. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas. ¿De dónde proviene en ese orden de ideas lo que el Señor creó? De la agua, de la agua, de las aguas, ¿no? ¿Saben cómo se dice agua en hebreo? ¿Mm? No, pues sí se parece, pero Maim. Maim es agua, ¿sí? O aguas. ¿Y saben cómo se dice cielo? Shamaim, ¿sí? Que ese Shamaim es
de la misma raíz de la palabra Shem, que es nombre, ¿sí? Y cielos es nombre de aguas, ¿sí? O el llamar las aguas, digámoslo así. Así que la relación estrecha que tienen el cielo y el agua es estrecha. Es estrecha, ¿sí? Porque el Señor dice aquí en Génesis, que es lo que está citando Pedro, separó las aguas de las aguas, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Llamó a la expansión, ¿cómo? Shamaim, ¿cierto? Cielos, que se traduce acá, y dice, y fue, llamó a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana el segundo día. Entonces, Dios crea o empieza a formar la tierra de las aguas. En el agua está la vida y el agua representa todo lo bueno para el hombre, ¿no? De hecho, el asunto de que de ahí provenga la vida. Entonces, Pedro, perdón, dice acá, en tiempos pasados, ellos desconocen voluntariamente o ignoran voluntariamente que el Señor creó todo de el agua. ¿Y por qué cita esto Pedro? Porque, bueno, va a decir lo siguiente. Como todo fue creado del agua, el mundo de entonces, refiriéndose al mundo antiguo, dice Pedro, pereció anegado en agua. ¿Qué le pasó al mundo antiguo? Según la escritura, lo que nos estaba recordando aquí Pedro, que el mundo antiguo murió ahogado por agua, ¿no? En el juicio que el Señor manda en tiempos de Noah, con lo que se llamó el diluvio universal, ¿no? Un aguacero de esos bien tremendos que no dejó de caer hasta que todo el planeta quedó inundado. Entonces dice, fue creado todo del agua y por el agua fue juzgado el mundo antiguo. O sea, la misma, el mismo medio que trajo la vida trajo la destrucción al mundo pasado, al mundo antiguo, ¿no? Y eso es de Noé hacia atrás, ¿verdad? De Noé adelante es otra historia que es la que estamos viviendo hasta hoy, ¿sí? Porque de Noé acá, pues el Señor juró, prometió no volver a juzgar la tierra con agua, ¿verdad? Que como señal de esto, el Eterno dejó el arco iris. El arco iris es una señal de la misericordia del Señor y de su palabra que permanece hasta hoy, firme de que no va a cambiar con respecto a juzgar la tierra nuevamente con agua. Lastimosamente, el símbolo del arco iris ha sido traspasado a a una comunidad que es tan diciente esto, porque la razón por la que el Señor, entre otras, muchas, pero una de esas, por la que el Señor eh, decide arrasar con toda la humanidad, es por la perversión que había en el hombre, ¿sí? Todo lo que terminó en dañar al hombre a tal punto de dejar su uso natural, de, de empezar a experimentar teniendo relaciones con personas del mismo sexo, con animales, bueno, con de todo. Y fíjate que es que la mayor, y esto es como cíclico. El mayor, el mayor problema o en lo que más reincide la humanidad a hoy en día es en eso, en desviarse de lo natural, de lo que Dios creó, que llamó bueno, y pervertirlo completamente. ¿O no pasó luego con Sodoma y con Gomorra? Volvió y pasó eso, ¿no? Sodoma y Gomorra fueron juzgados en parte
por esa maldad que había en hombres, mujeres, incluso en niños, ¿no? Cuando van estos dos mensajeros a sacar a Lot y a su familia, y llega la gente junto con niños y todo, y sáquenlos a ellos para que para que los conozcamos, para que estemos con ellos, ¿no? Otra vez, el perro vuelve a su vómito, otra vez el pecado del hombre en su concupiscencia y su deseo exacerbado por satisfacer sus propios, su propia voluntad, vuelve y recae en el mismo pecado, en la misma maldad. Y no es lejano ver que hoy en día el mundo va hacia lo mismo. Y a lo que iba con el arco iris es que una señal de no volveré a juzgar la tierra por su maldad con agua se volvió en un símbolo de una comunidad que se, que digamos que alza esa bandera, ¿cierto? Yendo en contra de lo que Dios creó en orden, en la voluntad que Él creó y en lo que Él llamó bueno, alzan esa bandera y suena irónico porque es como decirle a Dios, aunque vivimos de esta manera, ¿sí? No nos vas a juzgar como lo hiciste anteriormente, acabando con nosotros como lo hiciste en tiempos de Noé. Pero el apóstol Pedro dice lo siguiente: el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua, o sea, se ahogaron. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, lo que fue después del diluvio, están reservados por la misma palabra, guardados ya no para el agua, dice Pedro, sino que para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impío por ahí derecho, que es eh, perverso, malvado, alejado de la voluntad de Dios. Entonces, si hoy el mundo dice, Dios prometió no nunca volver a inundar la tierra, lo crean o no, si Él lo prometió y su palabra es firme, pero con respecto al juicio que traerá la tierra, si bien ya no lo traerá por agua, es más fuerte, lo traerá con fuego. Y dice, fuego que traerá la perdición para los hombres impíos. Mas, oh amados, dice el versículo 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y esto el apóstol Pedro no se lo inventa porque se le ocurrió, sino lo hace citando a David. David en el Salmo 94 dice, ¿por qué 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche? Y digamos que trascendiendo un poco más de la literalidad de que un día sean como 1000 años y 1000 años como un día, y bueno, si lo vemos en la literalidad, podemos hablar acerca de, por ejemplo, de los días de la creación, que fueron 6 días, ¿no? En el sexto él crea al hombre, en el séptimo entra en el reposo, y esto puede ser un tipo o sombra de lo que el Señor eh, ha querido hacer a lo largo de la historia de la humanidad. Hay 4000 años hasta el Mesías, desde la creación hasta el Mesías. Y esto tiene todo que ver con el día en el que el Señor crea el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas son creados en el día cuarto. Y es en el día cuarto donde resplandece el sol de justicia, donde resplandece el Mesías y se presenta en este mundo para redención nuestra. Luego vienen 2 días más, en ese orden de ideas, que estamos en el periodo de los 2000 años después, en el sexto milenio, si se quiere, y aguardamos de lo que dice Hebreos un reposo en el cual aún no hemos entrado, ¿cierto? Porque si hubiésemos entrado en el reposo, no hablaría de otro reposo, como alguien que espera ese reposo, dice el autor de Hebreos. Entonces, poniéndole un poco aquí de ese tinte de interpretación y de alegorías de lo que menciona la escritura, pues si para el Señor son 1000 años como un día y un día como 1000 años, pues lo que está diciendo Pedro es, no ignoremos que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Nosotros vivimos cada día y tales y pensamos, uy, han pasado 10 años, pero para el Señor un día es como 1000 años, pues
y 1000 años es como un día, o sea, nos ponen a pensar y nos deja locos porque, bueno, al fin que son 1000 años, o son un día, o son un día, o son 1000 años, ¿qué es ahí? No, lo que está diciendo Pedro es, el tiempo del Señor es diferente, es a su tiempo, separado del nuestro. Nuestra manera de contar, de esperar, de, de, de contabilizar las cosas, pues está ligado a este espacio, tierra, tiempo que nos dio el Señor y a la limitación que tenemos nosotros de nuestra humanidad, correcto. Pero para Él, en su eternidad, ¿cómo medirlo? ¿Sí? ¿Cómo medirá Dios en tiempo si Él es eterno? Es imposible. Ahora, el Señor no retarda su promesa. Lo que quiere expresar Pedro es que aunque muchos digan que el Señor se demora, que dónde está su promesa, la promesa del advenimiento, de su regreso, todas las cosas siguen igual desde la muerte de nuestros patriarcas y este asunto no cambia, dice Pedro, no se afanen, porque para Dios esto que ha pasado puede ser un segundo. Para nosotros han pasado décadas, siglos, milenios, pero para Dios es como la noche de ayer, ¿cierto? Es imposible querer medir a Dios en, en tiempos. ¿Qué debemos estar nosotros? Que es lo que va a exhortar Pedro, a percibirnos las señales de lo que habló Yeshua, de eso, porque todo apunta al final de los tiempos, pero saber con certeza el tiempo, el momento, ¿verdad? Pues es muy complicado, porque de hecho la escritura no lo, digamos que no es abierta con eso. Y de hecho Yeshua dice con respecto al día y la hora, nadie lo sabe, solo mi Padre. No, 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 nadie lo sabe, ¿verdad? Solamente estén atentos, velando, orando, y es lo que Pablo menciona en Tesalonicenses, y que Pedro va a anunciar acá nuevamente también, del mismo mensaje que Pablo anuncia a los tesalonicenses, de lo del ladrón en la noche, pues Pedro también lo va a decir acá. Entonces, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí es donde entra el por qué no ha regresado el Mesías. Porque el Señor, aunque no retarda su promesa, ¿qué quiere decir? Que el momento en el que llegue ese era el momento justo. No llegó tarde, ese era el momento justo, pero según algunos tienen por tardanza, algunos dicen, no, pero está como demorado. Dice Pedro, sí, pero ¿sabes por qué él se demora? Dice, porque él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, ¿qué más misericordia de Dios que no ha enviado a su Hijo de regreso porque quiere que ninguno perezca? Pero la humanidad sigue viviendo la vida como se le antoja y creyendo que nunca va a pasar nada. Entonces dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere al dilatar su regreso, el regreso del Mesías, es que nos arrepintamos, que haya teshuva. Porque como dice el pasaje, mientras hay vida y esperanza, cuando ya no hay vida, ya no hay posibilidades de nada. Cuando el Mesías regrese, ya no va a haber el, la oportunidad. A eso lo vendrán los ayes, ¿no? El quejarse, el decir yo por qué no hice, por qué no me arrepentí. Entonces, cuando eso pase por la cabeza, Señor, ¿por qué no vienes pronto? ¿Por qué no te acuerdas de mí, Señor? ¿Por qué pasa todo esto? Ten presente que Él no retarda su promesa, sino que cuando la promesa se ejecute es porque ese era el tiempo perfecto de que la promesa se cumpliese. Lo demás, míralo como misericordia, amor, bondad del Señor, para que muchos, no pocos, muchos vengan al arrepentimiento. Lastimosamente, como dice la escritura, pues no muchos serán los salvos, antes serán pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Estrecha la puerta, angosto el camino y pocos lo hallan. O sea, la escritura digamos que nos concientiza para qué. O sea, ¿para qué Dios pone todo esto en la escritura de
son pocos, un remanente, y eso es para que tú y yo, sí nos esforcemos, pero para que tengamos presente el don tan grande que hay en nuestras vidas, de poder haber sido llamados, de hacer parte de un pueblo donde en una multitud de gente, unos pocos alcanzaremos la misericordia del Señor, aunque fue derramada para muchos. Y nadie puede acusar a Dios de injusto, exacto, de por qué yo no. Todos tuvimos la misma oportunidad, todos tenemos al alcance la misericordia y el favor de Dios. Entonces, el Eterno es eh, mm, longánime, esa es la palabra que se usa en la escritura. La longanimidad es, digámoslo así, el arte de esperar, el arte de la paciencia, el arte de que aunque está molesto y airado con el hombre, con el impío, él dice, en el tiempo que yo determiné, ahí va a ser. No me apresuro, ¿cierto? No me adelanto ni me atraso. Tranquilos, que Dios tiene, eh, como diría una canción famosa, tiene un Rolex, no se cambió casi, no mentiras. Tiene, tiene un reloj con pila de esos, eh, ¿cuáles son los relojes más famosos? Los suizos, ¿cierto? Los suizos tienen fama de hacer relojes muy finos, ¿no? Los suizos. Bueno, pues tiene un Swatch. Salud. ¿Los Rolex son suizos? Ah, bueno, un Rolex. ¿Y esto por qué? Porque no se retrasa ni se adelanta, ¿sí? Pero el día, verso 10 y aquí él va a usar unas palabras que el apóstol Pablo también usó en la carta a los tesalonicenses. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y fíjate que este pasaje es bien fuerte. Aquí él cita al Mesías, cita a Pablo, ¿sí? Por ejemplo, Yeshua en el capítulo 24 de Mateo, verso 43, dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿sí? Mateo 24 es lo que se titula, o en la Reina Valera titula como señales antes del fin, y Yeshua habla, ahí es donde dice que los que estén en no sé dónde no vayan a no sé qué, que hay, que esto, que no sé qué, y que los dolores de parto, y que eso. Lean Mateo 24 y si no, les invitamos a que compartan el estudio con nosotros, que ahí lo tenemos. Pero ese es un concepto que los apóstoles manejaban partiendo de la premisa de lo que Yeshua dijo, y es, si el padre de familia, si el jefe de la casa sabe que el ladrón va a venir en la noche, pues no se acuesta a dormir, sino que está pendiente para que no lo sorprenda. Pedro y Pablo en Tesalonicenses, Pedro en esta segunda carta dice, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y Pablo lo aclara más, diciendo, pero si se lo leo, esto está eh, esto está en Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero Pablo lo aclara y dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, ¿no? Hoy la teología cristiana se quedó en que vendrá como ladrón en la noche, ay, nadie sabrá, ay, nos va a sorprender y ay, pum, cataplum, nos desaparecimos, otros se quedaron y el arrebatamiento. Pero la escritura es clara. El apóstol Pablo lo aclaró y dijo, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquel día no los va a sorprender como un ladrón. Si estás en luz, que Pedro en el capítulo 1 de Segunda de Pedro dijo, en esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, ¿no? Que si te mantienes en ella no resbalarás jamás. Eso es a lo que la escritura se refiere cuando habla de la luz.
La luz no es más que una alusión a la Torá, a la instrucción, a los mandamientos de Dios, algo que nos mantiene viendo el camino, ¿cierto? Entonces, si conocemos el camino, si conocemos lo que Dios dijo, si conocemos las cosas que el Señor dejó dichas, pues no nos va a sorprender a nosotros como un ladrón que viene en medio de la noche, porque los hijos de luz no andan en la oscuridad. Si la palabra es luz, ¿no? Si el andar en el mandamiento es andar en la luz, ¿qué sería estar en la oscuridad para que el ladrón nos sorprenda? En la noche, pues alejado de sus palabras, ¿cierto? Con, podríamos usar las palabras que usó Pedro aquí, con una ignorancia voluntaria, porque pudiendo conocer los tiempos de Dios, lo que Dios ha dicho, voluntariamente nos hacemos ignorantes por seguir a esos falsos maestros, a esos que enseñan algo distinto al mensaje precioso que los apóstoles y profetas enseñaron. Todo tiene sentido, todo se conecta. Entonces, volviendo aquí a segunda de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y aquí hay otra parte del verso que es interesante, y es el juicio que el Señor traerá en aquel momento, cuando a aquellos que andan en tiniebla los sorprenda como un ladrón en la noche, y venga con fuego a quemar, dice, los elementos y la tierra y las obras que haya ahí serán quemadas. Las obras que haya en ella será quemada. ¿Cuáles son las obras que serán quemadas eh, en la tierra? Las obras que no van conforme a la voluntad del Señor. Dice Jacobo, Santiago, que la fe sin obras es muerta, pero ¿cuáles obras hacen que tu fe sea, la carencia de qué tipo de obras hacen que tu fe sea muerta? Las obras que son consecuentes a lo que Dios dijo, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello. En ese orden de ideas, esas son las obras que son buenas, de las cuales testifican de nuestra fe. Pero hay otras obras que dice Pedro y que la escritura menciona que serán quemadas y pasadas por fuego y que terminarán como la hojarasca pasada por una hoguera, ¿cierto? En cenizas. Y son las obras de nuestra carne, las obras de nuestra voluntad, las obras de lo que nosotros queremos. Y lastimosamente, todo lo que son doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres y todo lo que va alejado de lo que Dios dijo, no son más que obras que serán quemadas, obras muertas, obras infructuosas, porque aunque la humanidad, aunque los creyentes, valga la redundancia, creen que lo que hacen es conforme a lo que Dios dice, pues se llevará una gran desilusión cuando sus obras sean quemadas, pasadas por el juicio de Dios, porque ninguna de esas obras fue conforme a lo que Dios dijo. Y ahí es donde Yeshua dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿no? Pero dice el Mesías, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, son obras alejadas de la ley, hacedores de la maldad, de maldad o detractores de la Torah o quebrantadores de la Torah, nunca los conocí. Entonces, como eh, vamos a ver en la próxima parasha con respecto a las obras que justifican o que demuestran la fe. Las otras son como la higuera, las ramitas de higuera que cogió Adán y Eva para coserse y tapar su desnudez. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando esto que conocemos como tierra y cielo pasen y esto sea renovado, porque como una vez fue esto eh, purificado con agua, luego será purificado con fuego. Lo que pasa es que el fuego, ¿qué hace? El agua arrasa, lleva, pero luego el agua pasó y otra vez la tierra salió, lo seco y todo. Pero el fuego sí funde todo, ¿sí? Acaba con todo y cielos nuevos, tierra nueva, lo que menciona la escritura. Entonces, puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si las malas obras van a ser desechas, si aquellos que viven a su manera van a ser deshechos por el fuego que va a arder del juicio del Señor, exhorta al apóstol Pedro y dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, en justicia, en rectitud, en verdad, haciendo buenas obras. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, verso 13, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué mora? La justicia. ¿Qué moran en los cielos nuevos y en la tierra nueva? La justicia. Entonces, justicia morarán, reinarán en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Por eso es que es necesario que para que haya un reset completo y un nuevo comienzo, haya un juicio pasando esta creación por fuego, purificando todo. El fuego derrite, quema y acaba con todo. Y aquí ya luego de todo estando purificado, habrá nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no morará las obras de los hombres, la carnalidad, el pecado, eh, el estar alejados de Dios, sino la justicia, la rectitud, la verdad. Por lo cual, verso 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, aguardándolas, aunque tarden, esperamos, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjate, ¿qué dice la escritura con respecto a los que serán salvos? Dice la escritura, el que persevere hasta el final, este será salvo. Por eso aquí dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Y aquí otra vez reafirma la premisa, no del salvo siempre salvo, del que recibí al Señor, oré, hice la oración de fe y ya con eso tengo para entretenerme toda la vida en mis asuntos, porque yo ya una vez salvo no voy a perder la salvación porque es gratis, no, no es por obras. La escritura rechaza esa doctrina que está totalmente errada y equivocada en lo que en la premisa que se da, porque la escritura nos menciona el ser diligentes, el permanecer, el estar firmes para ser hallados sin mancha. ¿Cómo podemos ser hallados sin mancha con el pensamiento y la doctrina humana de, pues una vez salvo, ya el resto no importa porque igual ya me salvó Dios? Entonces, ¿dónde está él para que seamos hallados sin mancha? ¿O dónde está el que persevera hasta el final? Este será salvo. ¿O este es el que podrá su fe salvarle solamente por creer en Dios? ¿No actuó la fe de Abraham conforme con sus obras? Entonces, fíjense que ahí es donde una doctrina equivocada, errada y nacida de un hombre se derriba por completo cuando la escritura, como una antorcha encendida, alumbra en la oscuridad. Mantengámonos con diligencia irreprensibles para ser hallados, sin mancha, en paz, en shalom, reconciliados con el Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y nuevamente recuerda Pedro y dice, y tengan presente que si el Señor no ha regresado a su Hijo, es porque quiere salvar. Si el Señor no te ha quitado la vida,
y tú has seguido siendo un cabezón desobediente que vive a su antojo, a sus anchas, que cuando se trata de pecar y de alejarnos de Dios, eso no importa, yo le hago, igual Dios me conoce y Dios me ama y Dios me va a perdonar. Pues si vives de esa manera, ten la certeza de que perecerás con los impíos porque recibiste la misericordia y el favor de Dios y lo desechaste, lo despreciaste. Ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si todavía tienes vida, es porque Dios en su paciencia te prolonga su misericordia para que tú encuentres el camino del arrepentimiento y te vuelvas de todo tu corazón. Cuando yo veo a las personas que se alejan, que le dan la espalda a Dios, que viven a sus anchas y no les importa nada y aún están vivos, el mensaje es misericordia de Dios para que te arrepientes. No para que sigas viviendo como se te antoja, para que te arrepientas, te vuelvas al Señor de todo tu corazón, porque si no, aquel día te sorprenderá como ladrón en la noche y tus obras serán pasadas por fuego y serás chamuscado, quedarás como que quedarás quemadito. Bueno, entonces, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí Pedro nos dice, Pablo también ha hablado de esto. O sea, si Pedro está diciendo que ustedes, que nosotros debemos, que todos debemos mantenernos en la fe, perseverando, sin fluctuar, firmes en el evangelio que hemos recibido, porque si no, nuestras obras serán destruidas por el juicio del Señor que vendrá por fuego, y seremos contados con los impíos, con los perversos, con los detractores de su palabra. Eso es lo que ha predicado Pedro hasta ahora. Dice, Pablo también lo escribió. ¿Y por qué esto lo recalco tanto? Porque a Pablo se le conoce como el campeón de la gracia y del que solo predicó gracia, pero Pedro aquí está diciéndonos que Pablo predicó de esto mismo. Y esto, aunque lo sabemos ya porque lo hemos estudiado, muchos lo desconocen porque asumen que lo que predicó Pablo es eso. Salvo siempre salvo, una vez recibiendo la salvación, no hay que hacer nada porque igual ya la tenemos ganada y lo demás, de lo demás que se encargue el Señor, no es problema mío. Pero Pedro dice, Pablo escribió exactamente esto mismo habló Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, les escribió casi en todas sus epístolas. Fíjate, esto quiere decir que cuando leemos Gálatas, Romanos, que son pasajes complejos, en todos estos Pablo habló de eso, de mantenernos firmes en la fe. De hecho, Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Todos esos pasajes son los que nos recuerdan que nosotros no podemos vivir a nuestras anchas pensando que como ya recibimos la gracia, entonces no hay problema. Podemos vivir como se nos antoje. No, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Ah, no es que como donde hubo pecado, mucho pecado, hay mucha gracia, entonces pues yo sigo pecando para que me abunde la gracia. No, no podemos vivir en una manera en la que andábamos antes, ahora que hemos sido rescatados, salvados y reconciliados con el Señor. A menos de que esto sea una mentira para tu vida y en realidad nunca has tenido una transformación, un nuevo nacimiento, pues lamento decirte que el fin no será bueno. Ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y aquí nos da un tip, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es donde cuando lees a Pablo, parece que dice una cosa, pero en realidad está diciendo otra cosa, que lo que dijo el Mesías, lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron los profetas, lo que dijo Moisés, lo que Dios ha dicho desde siempre. Eso es lo que Pablo predicó. Lastimosamente, dice acá,
esas que son difíciles de entender. Los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y aquí hay dos términos, indocto e inconstante. Un indocto es un ignorante, alguien que le falta conocimiento con respecto a la ley y a los profetas, y por eso cuando leen a Pablo, entienden otra cosa completamente distinta a lo que Pablo dice. E inconstantes, el que vacila entre dos pensamientos, el que fluctúa, el que cambia hoy como las olas del mar que vienen y van, que son llevados por vientos de doctrina. Esos son de los que dice Pedro, son indoctos e inconstantes. Y estos tuercen las palabras de Pablo, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, para entender a Pablo, les doy un consejo, amados hermanos, un consejo de amor. Para entender a Pablo y poder predicarlo acorde a lo que él realmente dijo, hay que conocer la Torah y los profetas, si no, no podemos hablar de lo que dijo Pablo. Es, es es hablar sandeces e ignorancia cuando pretendemos entender a Pablo desde la filosofía cristiana, desde la doctrina cristiana, desde la teología cristiana, cuando lastimosamente se desecha la Torá y los profetas. Pablo, siendo un docto en la ley, siendo un fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, conocía la Torá y los profetas, si se quiere, a la perfección. Él recitaba los escritos de la Torá y los profetas en sus cartas, trayéndolas a memoria y a colación en muchos asuntos. Pero si nosotros desconocemos lo que la Torá y los profetas anunciaron, lo que dijeron, pues leemos a Pablo y quedamos más perdidos que en el Día de la Madre porque nos eh, enfocamos en la teología cristiana, en lo que el cristianismo dice, en lo que nos enseñaron y desconocemos lo que en realidad quiso decir el apóstol Pablo. Así que vosotros, y cierra el apóstol Pedro aquí este pasaje, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, sabiendo de antemano estas cosas, no sea que guardaos, perdón, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados, perdón, por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, lo que está advirtiendo Pedro es, ustedes han recibido un mensaje que es acorde a los profetas, a los apóstoles, a lo que se habla en la escritura. Entonces tengan cuidado de no torcer las palabras de Pablo ni lo que nosotros decimos, siendo arrastrados por el error de los inicuos, por el error de los que enseñan doctrinas cerradas y caigan de vuestra firmeza. ¿Cuál es la firmeza en la que debemos permanecer? Si no dijeren, ¿cómo es que dice? Conforme a no recuerdo el pasaje bien, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Algo así menciona el pasaje, no lo recuerdo. Si alguno lo tiene ahí a la mano, me lo dice, sería genial. Pero el pasaje dice algo así. Si no dijeren a la ley a la ley y al testimonio, creo es, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que esta es la perseverancia de los santos, los que guardan la ley y la fe en Yeshua. Entonces, no caigamos en el error de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas que nos alejan de la Torá, de los profetas, de la voluntad del Señor. Esa es nuestra firmeza. Antes bien, y cierra Pedro diciendo lo siguiente, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. ¿En qué debemos crecer? En la gracia y en el conocimiento. La gracia y el conocimiento van de la mano. La gracia es el don inmerecido que todos recibimos por cuanto habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Recibimos la misericordia del Señor en nuestras vidas. Eso es gracia. Pero a la gracia hay que sumarle el conocimiento, el entendimiento. Por eso es que el Señor eh, condenó a su pueblo en el desierto. ¿Por qué?
porque les faltó, dice la escritura, ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que a la gracia también debes agregarle el conocimiento. Si no, se te puede volver una desgracia en tu vida porque por ignorancia y muchas veces voluntaria, porque muchas veces el Señor habla, como dice la escritura, por mucho tiempo el Señor ha hablado por los diferentes profetas, por los diferentes mensajeros y hoy está hablando por su Hijo, pero es el mismo mensaje. Pero muchos indoctos e inconstantes por seguir doctrinas mentirosas, engañadoras que los apóstoles advirtieron, pilas que vendrán burladores, engañadores, falsos maestros, apostatarán de la fe, enseñarán cosas distintas. Y estos cogerán las palabras de Pablo, las torcerán para su propia perdición y después no te quejes. ¿Por qué? Porque hemos sido exhortados a mantenernos firmes en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Y cierra el apóstol Pedro con el tan tan, así. La gloria, la honra, la majestad es para nuestro Señor y Salvador, Yeshua, el Mesías, hasta el día de la eternidad. Amén. Así que familia, que eso nos aliente, pero nos exhorte a mantenernos firme, como dice Judas, en la fe que una vez fue dada a los santos. Mantengámonos firmes en la fe que una vez fue dada a los santos, ¿sí? A los apóstoles, a los profetas. Ellos hablaron el mismo mensaje, el mensaje de arrepentimiento, de volvernos a la senda antigua, a la Torá, a la ley, a las instrucciones, que son obras que llevan fruto genuino para la vida, para la salvación. Lo demás son obras infructuosas del hombre que lo llevan a su propia perdición, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios. Así que familia, muchas gracias por compartir con nosotros. Hemos cerrado un estudio más, verso a verso. En este caso, la carta del apóstol Pedro. Aún nos faltan varios libros del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Los seguiremos estudiando verso a verso, con el propósito de terminar todo el estudio de la Biblia verso a verso y bueno, aprender todo el mensaje que fue dado por los santos, profetas, apóstoles y ministros del Señor que hablaron, como dice el apóstol Pedro, inspirados por el Espíritu del Señor, no por voluntad humana, sino inspirados por el Espíritu que recibieron. Todos juntos escribieron acerca de lo mismo, que ahí es donde tiene sentido lo que David dijo, la suma de tu palabra es la verdad. Todo esto es palabra del Señor, nada es de desecharse, ¿sí? Todo esto es palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer? Es esforzarnos por escudriñarla, por entenderla, por aprenderla, por ser diligentes a la hora de revisar cada pasaje y entender lo que realmente se quiso decir, lo que realmente se quiso anunciar. Muchas gracias familia, el Señor les bendiga, les guarde, les prospere y bueno, nos veremos en una próxima ocasión si el Señor nos lo permite. No olviden suscribirse, compartir, dejar sus comentarios. Y les dejo con esta frase que el Mesías dijo a los judíos que habían creído en él. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio